Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola familia, muy buenos días a todos los que están conectados. Quiero mandarles un saludo a todos los que se conectan, a todos los que están aquí, los que están en el tren, los que están en su trabajo, los que están en su casa, en su habitación, a todas esas personitas que siempre nos acompañan. Quiero mandarles un saludo, saber de que los tengo aquí presentes, aquí en mi corazón, y que este tema sea ojalá de mucha ayuda para poder seguir en ese caminar con Cristo Jesús. Este tema lo he titulado Libres al fin, el pecado ya no tiene poder. Libres al fin, el pecado ya no tiene poder. Así que yo le invito a que hagamos una pequeña oración. Papito Dios, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y que nos enseñes todas aquellas cosas que tú quieres que hoy aprendamos. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Romanos 6:14. Yo le invito a que usted tome su Biblia, tome su cuaderno de apuntes, su bolígrafo, y pues vamos a estudiar este momento. Dice entonces Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que podemos o lo que yo saco de aquí es que el pecado en sí tiene un poder. Hay un poder. Y sabemos en el mundo actual, desde que Adán y Eva, ellos desobedecieron la voz del Señor, el mandato de Dios, que les dijo que de este árbol no debían comer, pero ellos desobedecieron. Desde ahí hay un poder del pecado sobre la vida de ellos. Ellos sintieron vergüenza y esa vergüenza se trasladó como en ese poder, en ese pecado. Sabemos que Dios no quería ni que el hombre tuviera que trabajar tanto con el sudor de su frente, ni siquiera que la mujer tuviera que padecer tanto en el parto. Dios quería que ellos pudieran vivir eternamente con Él, pero que el pecado trae por sí solo digamos, un pago. Y sabemos que el pago del pecado es la muerte. Y que toda persona que nazca hoy en día nace bajo, digamos, como ese poder del pecado. En cierta manera somos más inclinados al pecado que a hacer lo bueno y lo justo delante de Dios. Por eso los niños necesitan ser corregidos si no queremos que ellos sigan bajo la corriente del pecado. Que ese pecado a su vez trae la ira de Dios contra nosotros. Y esa fue la obra salvadora de Cristo Jesús. Vamos entonces a ver que el pecado pues tiene por sí un poder que rige el mundo, que rige la sociedad actual, pero que nosotros al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, sabemos y entendemos que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ya no tiene control ni poder sobre la vida de un cristiano y de un creyente. Pero para que ese cristiano y ese creyente pueda ser libre realmente del poder del pecado, tienen que pasar tres cosas en la vida, o tiene que aceptar tres cosas, tres puntos que hoy vamos a estudiar. Porque la gente habla y dice, no, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Pero no es solo repetirlo, es entender estos tres puntos y llevarlos y aplicarlos a nuestra vida. Si usted que está escuchando este devocional está pasando por un tiempo de donde hay concupiscencia en su vida, recordemos que la concupiscencia es el pecado propio de cada uno, cada persona, cada creyente. De su vieja naturaleza todavía puede que hayan cosas de ese viejo hombre, se llama concupiscencia. Algunos es la borrachera, algunos es el adulterio, la fornicación, algunos es el mentir, el robar. Y nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que entender de que los cristianos no se equivocan ni cometen errores. Los cristianos pecan. Ese es el principio de entender el pecado. El pecado tiene poder, sí, si usted no reconoce que ha pecado. La Biblia dice que si nosotros no reconocemos que hemos pecado, o si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos.
¿Y por qué lo dice? Porque el primer paso para usted ser libre al fin, o libre del pecado, o entender que el pecado ya no tiene poder sobre su vida, es usted entender el arrepentimiento en su corazón. Es arrepentirse y no volver a pecar, no volver a cometer este pecado. Entonces, vamos a ver el primer punto. Primer punto dice, nosotros somos libres al fin, o el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Primer punto, a través de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder, y tiene poder para librarnos del pecado, y tiene el poder para poder ayudarnos a salir de ese pecado, y tiene poder porque Él ha vencido el poder mismo del pecado. Miren lo que dice Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, y por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice así. Entonces ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre y de la palabra. ¿Qué han vencido? El poder de ese pecado, el poder del pecado. Los cristianos debemos entender de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y que nosotros tenemos que apropiarnos de la sangre de Cristo Jesús en nuestro corazón. Anteriormente recuerdo mucho que cuando entré en mi vida cristiana me decían que si usted que iba a un atracador o alguien que le iba a robar, usted simplemente decía, la sangre de Cristo tiene poder y ella me cubre, la sangre de Cristo tiene poder y ella me cubre. Y de esa manera se utilizó en muchos años en las iglesias evangélicas anteriormente. Pero hoy en día sabemos que la sangre de Cristo no solo nos va a cubrir de los malhechores, sino más bien nos cubre del pecado y del poder y de la fuerza que ejerce sobre una persona. Hay personas que aún queriendo no pecar, no pueden dejar el pecado. Créame que las personas que están en una condición de pecado muy fuerte, en su corazón no es que ellos ya quieran seguir pecando, es que ya no pueden dejar el pecado. Ya no pueden dejar de pecar, porque el poder de ese pecado se ha añadido tanto en su vida que la Biblia lo llama a que se enseñorea. Y enseñorearse quiere decir que hay un dueño en nuestra vida. Mire, leamos Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y ya no somos esclavos del pecado. Este Romanos 6:6 es muy bonito y ojalá que usted lo apunte, porque la carta de los Romanos es una carta muy fuerte, es una carta que habla acerca del pecado y que nos enseña que el pecado ya no tiene poder. Y aquí lo dice muy claramente, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder. Lo vuelve a decir, su poder en nuestra vida. Si usted, amigo oyente, está viviendo una época en la cual ha vuelto a caer en el pecado, ha vuelto a caer en el hecho de su concupiscencia, usted tiene que pararse hoy y levantar y decir, no, el pecado ya no puede enseñorearse sobre mí. Mira, hay una de las cosas que yo entiendo, y es que el diablo, más allá si se puede decir así, de su autoridad o de su poder, más allá de eso, sabemos y entendemos que el diablo es engañador. Ojo, porque cuando Cristo fue crucificado en la cruz, dice la Biblia que el diablo fue derrotado. El diablo fue derrotado. O sea que el diablo en realidad no tiene poder. Pero sí, el poder que tiene el diablo es engañar al creyente, engañar a una persona que todavía no tiene cimientos, engañarnos. Y él conoce totalmente nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros deleites. Él sabe claramente qué le gusta a usted y qué no le gusta. Él sabe cuando usted se pone a ver el móvil horas tardes de la noche. Él sabe y le envía los mensajes o le envía las imágenes. Él sabe con qué personas o con qué amigos usted tiene debilidad. Y entonces, como él es engañador y es mentiroso, entonces siempre nos está acusando. Pero usted tiene que entender la palabra de Dios.
hoy en esta mañana o en este tiempo que usted esté escuchando eso y decir, hombre, el pecado ya no tiene poder porque nosotros fuimos crucificados. Mire, ojo, una persona que es bautizada, una de las, digamos, de las enseñanzas que podemos entender es que cuando la persona es sumergida, ese viejo hombre muere, queda muerto, y el que sale ya es una persona nueva, cubierta de la sangre de Cristo Jesús. Cubierta de la sangre de Cristo Jesús y entendiendo que ese pecado que vivía o en el cual estaba ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de la concupiscencia, que es el pecado propio de cada persona. Podemos leer Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces vemos el primer punto, que a través de la sangre de Cristo el pecado ya no tiene poder. Pero segundo punto, mire que se va poniendo esto muy bueno, la unidad en el cuerpo. Aquí es donde muchos perdemos el año. Porque sí, usted entiende que la sangre de Cristo tiene poder, pero escuchaba yo en estos días un podcast de un pastor que decía que la gente tiene que entender, o los cristianos tenemos que entender, que necesitamos del cuerpo. Mire, si la sangre de Cristo es la que tiene el poder para vencer el pecado, tenemos que entender que la sangre circula por medio de un cuerpo. La sangre cuando sale del cuerpo, cae al suelo, la sangre no tiene ningún poder, la sangre queda, pero la sangre cuando vive dentro de un cuerpo tiene vida, lleva los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, tiene vida en sí, lleva el oxígeno. Entonces, cuando usted como cristiano, usted está fuera del cuerpo, usted no está dentro del cuerpo, usted no puede tener esa sangre de Cristo en su corazón, y por lo tanto ese poder del pecado puede volver otra vez a enseñorearse en su vida y usted puede volver a caer. Los cristianos tenemos que entender de que por naturaleza Dios nos ha hecho para que viviéramos dentro del cuerpo de Cristo, Entonces usted dentro del cuerpo de Cristo usted puede vencer el pecado. Dentro del cuerpo de Cristo usted tiene una autoridad reglamentada por Dios, que es un pastor, un líder, y ese pastor o líder le ayuda a corregir su pecado. Pero si usted es anti-iglesia, es anti-cuerpo, usted no puede vencer el pecado. Óigame, lo vuelvo a repetir, porque he escuchado esta frase: es que yo soy anti-iglesia o soy anti-cuerpo. Eso es un error. Porque si usted no está dentro del cuerpo de Cristo, usted no puede tener el perdón del pecado. O mejor dicho, usted no puede vencer el pecado si usted está fuera del cuerpo de Cristo. Y vamos a la Biblia. Primera de Juan 1:7. Cópielo por favor. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Vida en cuerpo, comunidad. Recuerden que la vida cristiana no es una religión, es una relación, es una comunidad. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia dentro del cuerpo y de la vida en cuerpo. Vamos al tercer punto. Dice, el tercer punto es la vida en el Espíritu. Entonces, somos libres del pecado. Ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sí, a través de la sangre de Cristo, número 1. Número 2, a través de la unidad en el cuerpo. Y número 3, a través de la vida en el Espíritu. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Los cristianos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, que vivimos en el Espíritu de Cristo Jesús, dice la Biblia que ya hemos sido librados de la ley, del poder del pecado. Ya no estamos bajo la condición de la muerte, porque nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús y resucitaremos en el día postrero. Nosotros somos libres del pecado cuando empezamos a vivir una vida en el Espíritu. No es vida religiosa,
No es vida de conocimiento de la Biblia. No es vida de fanatismo. No. Es vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es caminar en el Espíritu para neutralizar las obras del pecado. Para neutralizar ese pecado que todavía está en la vida. Sí, porque los cristianos pecamos. Pues sí, ahora ya no con la misma magnitud de antes. Ya el viejo hombre no se enseñorea de nosotros. Ya no se enseñorea. Nosotros somos santos en proceso. Somos santificados en proceso, que el día de la muerte, ¿cierto? El día de que Dios nos llame de este mundo a su presencia, pues esa obra será terminada. Somos santos todavía sin terminar, pero ¿eso qué quiere decir? Que estamos en un proceso y que cada día usted va madurando. Cada día ese pecado que antes le asedía su vida ya no tiene el poder, ya no tiene la misma cosa. Entonces usted está diciendo: esto ya no me gusta, esto ya no me gusta, esto ya no lo hago. No es porque se lo digan, es que usted no tiene que hacer esto, es que usted no tiene que hacer tal cosa. No, es que usted ya no le gusta. Y cuando a usted no le gusta, usted ya está empezando a madurar su vida cristiana. Mire lo que dice Gálatas 5 del 16 al 17. Gálatas 5, estamos hablando de la vida en el Espíritu. Tercer punto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno quiere agradar a Dios. Cuando somos cristianos, y todos los que estamos aquí conectados, yo sé que usted quiere agradar a Dios y que muchas veces no puede. Pero ¿sabe qué es lo que usted tiene que entender? Usted no puede, usted tiene, pero mejor dicho, tenemos que vivir en el Espíritu. Y vivir una vida en el Espíritu es una vida de oración, es una vida de lectura de la Biblia, es una vida de hacer este tiempo devocional. Mire, esta palabra que usted está escuchando hoy, yo le aseguro que usted en el momento, en el día malo, en el día difícil, usted se va a acordar y va a decir: no, yo tengo que apropiarme de la sangre de Cristo, yo tengo que vivir en el cuerpo, yo tengo que vivir una vida espiritual. Y de esa manera entender entonces lo que leíamos, que el poder ya no tiene, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Somos libres al fin y libres del pecado por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Papito Dios, gracias en esta mañana de hoy por este tiempo tan especial que nos has dado. Te pedimos, Señor, que hoy, por medio de la sangre de tu Hijo, Señor Jesucristo, tú nos cubras y sigamos adelante en ese proceso de santificación, en ese proceso de ser libres al fin. Ya somos libres al fin. Ya el pecado no tiene poder sobre mi vida, sobre nosotros. Y yo le invito para que usted levante sus manos y dígale: gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí en esa cruz y hacerme libre del pecado. Gracias, Señor Jesucristo, porque en el día postrero resucitaremos contigo y seremos santos por fin, completados. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Gracias por la vida de todas aquellas personas que están en el cuerpo, Señor. Ayúdanos a seguir pegados delante de ti. Ayúdanos a reencontrarnos contigo, Señor Jesucristo, a estar pegados en la iglesia, Señor, a vivir una vida espiritual. Te queremos dar gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Les invito a que sigan conectados escuchando estos tiempos devocionales. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Que Dios te bendiga.